bendecimos, Dios. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Oh, te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Sí, Dios, ¿a quién iremos, Dios, sino a ti, Señor? Si mi pueblo que invoca mi nombre se humillara, yo su tierra sanaré. Si Dios, danos paz, Señor. Si Dios, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si no a ti, Señor. Danos paz, Señor. Sana nuestra tierra, Dios. Pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti?
Muy buenas tardes, hermanos, bendiciones a todos en esta preciosa tarde o noche, de acuerdo como usted esté viendo este video. Me toca compartir un tema que he titulado Enséñanos a vivir en Babilonia, Señor Jesús. Enséñanos a vivir en Babilonia. Así se llama el tema de esta tarde, de esta mañana. Y para esto me basé en el libro del profeta Daniel, en el capítulo número 1, del 1 en adelante. Antes de empezar este tema, hermanos, quisiera hacerle unas preguntas y que usted se conteste ahí en su lugar o donde esté, en su casa, o en la oficina, en el trabajo. ¿Usted ha escuchado las frases, el que no tranza, no avanza? ¿O ha escuchado la frase que dice, una pequeña mentira no es nada? ¿Una mentira blanca? ¿O usted ha escuchado la frase, está más cerca mis dientes que mis parientes? Y una cantidad de frases que el mundo se ha acuñado. Por eso yo pienso en este momento, en este mensaje, que leyendo el libro del profeta Daniel, en el capítulo 1, vamos a ver una serie de principios por los cuales Daniel supo vivir en Babilonia. Por eso este mensaje se llama Enséñanos a vivir en Babilonia. Y quiero empezar con la lectura del libro del profeta Daniel. Dice así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Antes de continuar, hermanos, quiero hacer una breve reseña histórica acerca de los acontecimientos que estamos viendo en el libro del profeta Daniel. Dice aquí, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá. Joacim fue uno de los reyes que gobernó Judá, pero en tiempos de este rey, dice la Escritura en el libro de los Reyes, que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. También dice que su hermano hizo lo malo delante de los ojos del Señor, así como también su padre, que fueron reyes en el reino de Judá. El profeta Isaías, el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel le advirtió al pueblo de Dios que si no corregía su mal comportamiento, iban a ser cautivos e iban a ser esclavos en tierra ajena. Pero observamos y vemos que el pueblo de Dios no hizo caso. Entonces vino Nabucodonosor a Jerusalén y la sitió. En el versículo 2 dice lo siguiente: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Quiero que pongamos atención a esta parte de este pasaje, hermanos. La Biblia no dice que por el poder del rey Nabucodonosor, que por la astucia del rey Nabucodonosor cautivó al pueblo de Dios. No dice así. Dice que el mismo Señor entregó a su pueblo en manos del rey Nabucodonosor. Esto me hace sentir algo especial en mi corazón, hermanos, porque si vemos en la carta a los Hebreos, capítulo 12, dice que el Señor disciplina a aquel que toma por hijo. Y aquí vemos que el mismo Señor entregó en manos del rey Nabucodonosor a su pueblo, porque no hizo lo recto delante de sus ojos.
Y también podemos ver, hermanos, que nosotros, los creyentes, los cristianos, como pueblo de Dios, a veces no andamos en los caminos de Dios. Y Dios permite que en nuestra vida acontezcan cosas difíciles para hacernos entender, para corregir nuestro camino, para voltear los ojos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que aquí vemos este acontecimiento que fue muy difícil para el pueblo de Dios. Inmediatamente dice lo siguiente: y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. El rey Nabucodonosor llevó cautivos a muchos de Jerusalén y de Judá. Y también saqueó los tesoros del templo y se los llevó a su Dios. Dice ahí, a la tierra del Sinar. La tierra del Sinar, si buscamos en el libro de Génesis, observamos que ahí fue donde se edificó la Torre de Babel. Ahí fue donde uno de los descendientes de los hijos de Noé se rebeló contra Dios. Quisieron construir una torre para ser más grandes que Dios, y dice la palabra de Dios que ahí fue donde Dios cambió los lenguajes de los seres humanos. Entonces vemos a Nabucodonosor que se llevó el tesoro del templo de Dios a esa tierra. En el versículo 3 dice lo siguiente: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. El mandato del rey Nabucodonosor a Aspenaz fue que trajera cautivos a lo mejor de las tierras de Judá. Fue entonces cuando Aspenaz se trajo a Daniel y a 3 jóvenes más de la casa de Judá. Eran príncipes conocidos, dice aquí que ellos conocían la ley de Dios a la perfección. Los estudiosos dicen que cuando fueron cautivos, tanto Daniel como los jóvenes tenían aproximadamente 17 años. Aquí vemos que ellos conocían muy bien la ley de Dios. Esto me hace recordar en el libro de los Proverbios, donde dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aquí vemos un principio hermoso, hermanos. Nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos en la ley de Dios. Porque la corriente de este mundo dice: déjalos, no los estorbes, que ellos decidan lo que quieren. Ahora mismo se están haciendo leyes para que tú no le puedas decir a tu hijo si va a ser hombre o va a ser mujer. Eso es un horror. Eso es lo que nos trae Babilonia. Que hagan lo que quieran. Pero la palabra de Dios nos enseña otra cosa. Aquí vemos estos jóvenes que eran instruidos y capacitados en la ley de Dios. Conocían muy bien al Señor y su palabra. En el versículo 5 dice: y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía, y los crease 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Acto seguido, Aspenaz
los llevó a la Universidad de Babilonia. En esa universidad aprendían las artes mágicas, las artes adivinatorias. Porque usted debe de saber que en Babilonia ellos confiaban mucho en la magia, en los magos, en los astrólogos. Ellos creían que podían adivinar el futuro. ¿Y cómo lo hacían? Sacrificaban animales y le sacaban el hígado y las entrañas, y por medio de observar las entrañas, el hígado de esos animales, adivinaban, según ellos, el futuro. Eran magos, astrólogos, hechiceros, adivinos. Entonces, estos jóvenes fueron llevados a esa universidad durante 3 años, para que al cabo de esos 3 años se presentaran delante del rey Nabucodonosor, para que le sirvieran como adivinos y hechiceros. Pero no solamente eso, sino que también en el versículo 5 les dice, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Esto quiere decir que los babilonios querían dominar a los judíos de todo a todo. Querían cambiar su pensamiento, querían cambiar sus costumbres. Aún lo que comían desde adentro querían cambiarlos para servir a Nabucodonosor, rey de Babilonia. En el verso 6 nos dice lo siguiente: entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Negó. Estos nombres babilonios tenían un significado. A Daniel le puso Belsasar, que significa adorador del dios Baal. Y así cada nombre significaba algo en especial. A estos jóvenes se les cambió el nombre, se les cambió la ración de la comida, se les enseñó las artes adivinatorias, artes mágicas de los babilonios. En el verso 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Hermanos, aquí vemos algo hermoso y precioso. Daniel conocía la ley de Dios, del Dios verdadero, conocía la Torá, y él sabía que en el libro de Levítico dice que no deberían comer cosa inmunda, que no deberían de comer nada sacrificado a los ídolos, porque usted debe de saber que los babilonios creían que las imágenes, los espíritus de los dioses con D minúscula, se metían dentro de esas imágenes y representaban a esa deidad. Por eso es que aquí Daniel, sabiendo la ley de Dios, propuso en su corazón no contaminarse con la porción del rey. A Daniel, recuerde usted, le cambiaron la comida. A Daniel le cambiaron el nombre. A Daniel le cambiaron sus costumbres. Pero déjeme decir una cosa, a Daniel no le pudieron cambiar su corazón. Porque Daniel en su corazón amaba a Dios por sobre todas las cosas. Porque Daniel sabía que servimos a un Dios vivo, a un Dios celoso. Por tanto, Daniel se negó a contaminarse
con la comida del rey. Y con el vino del rey también. Fíjense ahí lo que dice. Por tanto, el jefe de los eunucos, dice, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y en el versículo 9 me gusta mucho como dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Hermanos, aquí vemos algo milagroso. Daniel propuso en su corazón obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Dios contestó a Daniel de la siguiente manera. Dice que puso gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Hermanos, esto es grande y hermoso. Porque en la actualidad, los que vivimos en este mundo, vivimos en una Babilonia espiritual. Donde te dicen el que no tranza no avanza. ¿Qué tanto es tantito? Una pequeña mentira, al cabo nadie la va a saber. Y nos contaminamos con la comida y la bebida de este mundo. Pero si nosotros como pueblo de Dios decidimos no contaminarnos con este mundo, porque en el Evangelio de según San Juan capítulo 17 Jesús pide una oración y dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de este mundo. Así es que nosotros tenemos una gran responsabilidad como creyentes, como cristianos, de no contaminarnos con este mundo, sino de buscar las cosas que están allá arriba. Porque la palabra de Dios nos dice que seamos ricos, pero en el reino de los cielos. Porque tal vez tenemos envidia de aquellos que no creen en Dios, pero prosperan económicamente. Vemos al vecino, a la vecina que ya se compró un coche, que tiene una casa más grande. Y a veces pensamos en nuestro corazón, ¿qué está pasando? ¿Por qué yo no prospero? Pero si vemos en el libro de Génesis, cuando Noé construyó el arca, ¿cuántos ingresaron al arca? ¿Usted sabe cuántos ingresaron al arca? Si no, búsquelo ahí en el libro de Génesis, capítulo 6, si no mal recuerdo. Dice la palabra de Dios que entró Noé, su esposo, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Si hacemos cuentas, serían 8 personas. Entraron al arca solamente. Ahora, ¿cuántos se quedaron afuera? Todos. Para nosotros, los cristianos, los creyentes, tenemos en Cristo esa arca. Dice ahí la palabra de Dios en la carta a los Romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Un joven le preguntaba a su papá, que era pastor, y le decía, papá, ¿por qué somos pobres? Y el papá le dijo a su hijo, hijo, nosotros estamos dentro del arca. Somos ricos, pero en la misericordia de Dios. Así nosotros los creyentes no tendremos riquezas de este mundo, pero somos ricos en el reino de los cielos. Porque dice la Escritura que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Estamos en Cristo, hermanos. En el verso 10 dice lo siguiente, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel,
Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Y se realizó así. Halló gracia a Daniel y los jóvenes delante del jefe de los eunucos. Pasados esos días, sucedió lo siguiente. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. ¿Se da cuenta, hermano? Que cuando nosotros obedecemos al Señor por sobre todas las cosas, que cuando nosotros somos fieles a lo que creemos, el Señor nos da gracia. El Señor pone en nuestros rostros algo diferente a lo que este mundo te ofrece. Por eso la exhortación de esta tarde, de esta mañana, de acuerdo a como estés escuchando este mensaje, es que decidas no contaminarte con este mundo, que decidas no contaminarte con la porción del rey de Babilonia. ¿Por qué? Porque cuando creemos en Dios, Él nos da gracia, Él nos da fuerzas para trabajar, Él nos da sabiduría e inteligencia para llevar sus asuntos y nuestros asuntos. Y aquí vemos que Dios obró en misericordia y de una manera milagrosa en estos jóvenes y Daniel, y fueron llenos de gracia y de fortaleza. Porque dice la Escritura que estos jóvenes, al hacer el examen al final de esa universidad, dice que resultaron 10 veces más inteligentes, más sabios, 10 veces mejores que los muchachos que se contaminaron con la comida del rey. Vuelvo a leer el versículo 15 y en adelante. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Se da cuenta, hermano? Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por eso es que en esta mañana, en esta tarde, hermanos, yo les invito a que reflexionemos en nuestros corazones, a que le demos gracias a Dios porque estamos dentro del arca, que es Cristo. Que confiemos en el Señor de todo corazón, que no veamos este mundo con codicia, que no veamos este mundo con deseo, sino pongamos nuestros ojos en el Señor, en las cosas que están allá arriba, porque haciendo estas cosas hallamos gracia delante de los ojos de Dios, del Señor, del Rey de Reyes, el Creador del universo, aquel que está sentado en el trono. Dice la Escritura
que Él juzga a este mundo con justicia, que Él gobierna y está sentado en ese trono. Ya por último, dice ahí en el verso 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces más mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Hermanos, damos gracias a Dios por su palabra. Pidámosle a Dios que Él nos enseñe a vivir en este mundo, que Él nos enseñe a ser triunfantes en este mundo, a ser luz, a ser la sal de esta tierra, porque Dios nos ha puesto por luz y por sal. Quiero terminar con una oración, hermanos. Quiero darle gracias a Dios por haber recibido su palabra, porque Él nos ha dejado enseñanza y buena voluntad delante de los ojos de los demás hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta maravillosa tarde o noche, de acuerdo como estén viendo este video, levantamos una oración pidiéndote y rogándote por todos los jóvenes de esta iglesia, por todos los adolescentes, por todos los niños que están en peligro, Señor, siendo seducidos por este mundo carnal, siendo seducidos por este mundo de pecado. En el nombre de Jesús te pedimos por cada uno de ellos, que tú los enseñes a vivir en este mundo, en este reino. En el nombre de Jesús rogamos y te pedimos por todos ellos, líbralos del mal, como está escrito y como dice tu palabra. Y ahora pues, Padre, a todos los pastores, a todos los misioneros, a todos los líderes de las iglesias, Padre Santo, de tu iglesia, que es tu cuerpo y que es tu esposa, también guárdalos y líbralos de toda enfermedad. Quédate con nosotros esta noche y te damos gracias una vez más. En el nombre de Jesucristo, que es Señor y es Dios. Amén.